Como lo hemos comentado en cada una de las jornadas, al modo como la tradición literaria y del cine se han inventado esto de encontrarse cada jornada. Por ejemplo, decía, en las 1001 noches, en cada jornada contar un cuento. Como esto lo retoma, por ejemplo, Pierpaolo Pasolini, y nos muestra los cuentos de Canterbury, el de Cameron, las 1001 noches, y nos va narrando, en donde hay algunos personajes que nos van narrando como un conjunto de esa especie de las metáforas que nos preocupan a los seres humanos, que hablan del amor, de las pasiones, de las guerras, de las, digamos, de lo que podría llamarse como lo entendido como malo y como bueno. En esa perspectiva de la tradición, solo de encontrarnos a contar nuestras experiencias, han venido distintas personas a hacer eso, a contar su experiencia de estudio, de reflexión, de investigación, y todos tratando de acercarnos a la idea, a los conceptos, a las prácticas que hay relativas al cuerpo. Hoy, nuestra invitada es la profesora Luz Helena Gallo, de la Universidad de Antioquia. Ella nos va a presentar la conferencia Rastros heterodidácticos al habitar el aula desde y con los cuerpos. Ella es doctora en educación, docente titular e investigadora de la Universidad de Antioquia, coordinadora del grupo de investigación Estudios en Educación Corporal de la Universidad de Antioquia. La idea es que hoy ella nos hace esta presentación. Nosotros, en lo posible, le planteamos preguntas, que nos amplíe asuntos, otros paralelos, o bueno, distintos, no sé, pero que hablemos un poco de eso, de las, digamos, de la experiencia que ella nos muestra. Como lo he venido haciendo diariamente, he traído como algún par de líneas. Lo que noto es que no es fácil que uno lo que traiga como para esa especie de insinuar alguna cercanía necesariamente coincida con lo que va a presentar nuestro invitado o invitada, según el caso, o nuestros invitados, ustedes. Sin embargo, les garantizo que es con todo el cariño y que busco que haya cierta cercanía a la idea que de algún modo puede sugerir una de las palabras, al menos, que usa nuestro invitado, digamos así, central para el efecto de esta narración. Como usa la palabra hetero, entre paréntesis, didácticas, yo pensaba, bueno, hay varias cosas con esto de lo heterodidácticos, porque lo hetero de todas maneras es aquello que refiere a lo distinto, como de algún modo antónimo o contrario de lo que puede entenderse como homo, que es como lo igual, ¿sí? O del mismo. De un modo tal que hasta llegué a alucinar la idea de que lo hetero sería como lo homo, cosa que no es como muy fácil darse cuenta de eso, sino dándole corriente así como hacemos, yo creo que todos, cuando nos tratamos de concentrar en una temática. Hay un relato que escribí, al que le llamo lección callejera. A mí me parece que de algún modo, si no es hetero de lo que dice nuestra invitada Luz Helena Gallo, ¿sí? Por lo menos si es hetero de aquello que también educa de un modo tan distinto a como a veces pensamos que se educa. Permítame, les leo esto que le llamo, es un pequeño relato, lección callejera. En Cali, Colombia, obviamente, llegando a la calle Quinta, cerca del hospital universitario, desde su 250 negra y de bronco sonido,
Con un movimiento inusual al ciudadano y propio del delincuente, se subió al andén y gritó exaltado a una mujer que acababa de golpear 2 o 3 veces continuas en la cara a un niño de 3 años. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Ella alzó al niño entre sus brazos tratando inútilmente de envolverlo nuevamente con su vientre y mirando horrorizada al motociclista, quien le seguía interrogando: ¿querés que se muera? No, respondía la mujer, agitada, temblando y llorando. ¿Cómo se le ocurre? Abrazaba más al niño y el áspero motociclista insistía: ¿querés que lo mate? No, no, no señor, decía ella, temblando con su cuerpo y su voz. ¿Te querés morir?, insistía él autoritario, y ella repetía: no, no, no señor. Entonces cuidado, ¿oíste?, dijo el hombre despidiéndose con tono gritón y volteando la dirección del enorme moto hacia la carretera mientras se acomodaba el casco. Cuidado, ¿oís? Cuidado. Y cuídate vos, viéndola mientras rodaba el aparato. Sí, sí señor. Gracias, respondió la madre, abrazando con todo el miedo del amor al niño. Muchas gracias, señor. Que Dios lo bendiga, y le dio un beso a la criatura amada. No sé si tenga que ver o no. Sí, eso es otra cosa. Me disculpan si estoy muy lejano del asunto, pero les dije con todo cariño: la profesora Lucelina Gallo y su presentación. Buenas tardes para todos, para todas. Comienzo esta conversación recordando, sintiendo el temblor de la voz de la cual nos habla María Zambrano en la mediación del maestro. Ese instante en que antes de empezar a hablar, el maestro tiembla al percibir el silencio y la quietud de sus estudiantes de este auditorio, que han estado a la espera de su presencia, de lo que va a decir, mostrar, interrogar, señalar. En medio de este temblor voy a intentar hacer movedizas algunos rastros de las formas como se han educado los cuerpos para abrazar la educación corporal e ir tras lo heterodidáctico como una experiencia de viaje a viva voz y de cuerpo presente. No se trata de ningún carácter instructivo ni destructivo. Apenas se trata de un modo de pensar los cuerpos en la educación en contextos de aula. Apreciado maestro y maestra, recordemos que educar viene de la palabra latina educere, que significa salir afuera, extraer, viajar. ¿Y qué tal si viajamos juntos hacia Seducere? Le he puesto una S a educere, para repensar el cuerpo en la educación. ¿Lo conoces? Creo que algún día me dijiste que había sido. Olvidaba, mi querido maestro y maestra, que unos amigos me dijeron que uno de los mayores problemas para ir hacia Seducere es que hay que pasar por un lugar donde se disciplinan, fabrican, moldean y corrigen los cuerpos. ¿Recuerda el texto de Michel Foucault sobre vigilar y castigar, donde nos habla de los cuerpos dóciles? Resulta que todavía hay escuelas que su interés es normalizar, homogenizar, repetir, demostrar, instruir. Incluso dicen que hay unas escuelas que prefieren dejar el pensamiento tranquilo, pero hay otras escuelas
que lo fuerzan a pensar. Es más fácil repetir que reproducir. Es más fácil representar que crear. Es más fácil aquietar que agitar. Me habían educado de manera que no pudiera caer en la cuenta, y tuvo éxito. Mi educación puede calificarse en realidad de perfectamente lograda, ya que durante 30 años, pues un poquito más, yo no caí en la cuenta de nada. Fui educada para decir siempre sí. Utilicé lo que había aprendido y siempre dije sí a todo. La experiencia de mi educación había tenido éxito, lamentablemente. ¿Usted alguna vez fue castigado en la escuela? Que las manos arriba, que repetir una plana, que no salir al descanso, le pegaron con una regla, le lanzaron alguna vez una tiza. Veamos el siguiente video. ¿Será que nos recuerda cómo fuimos educados? ¿Qué nos dice el video acerca de cómo enseñamos nosotros hoy en el aula a esos cuerpos niños, cuerpos adolescentes, cuerpos adultos, cuerpos tristes, cuerpos alegres, cuerpos enfermos, cuerpos de hambre, cuerpos desplazados, cuerpos huérfanos, cualquiera? Todos sin excepción, cualquier niño, cualquier joven, cualquier viejo, cualquier cuerpo. Teacher, leave it into
Ningún aprendizaje evita el viaje, con la orientación de un guía. La educación empuja hacia el exterior, parte, sal del vientre de tu madre, de la cuna, de la sombra, de la casa paterna y de los paisajes juveniles, al viento y a la lluvia. Ahí y afuera faltan todos los abrigos. Tus ideas iniciales no repiten sino palabras antiguas, joven, viejo parlachín. El viaje de los hijos tiene el sentido desnudo de la palabra griega pedagogía. Aprender provoca la salida. Maestro, maestra, dicen que para ir a seducere también hay que pasar por otro lugar donde las pedagogías ayudan a pensar sobre el saber de la experiencia. Una educación que nos pone en relación con la vida, con lo situacional, con el acontecimiento, con el cuidado de uno mismo, del otro y de las cosas, que nos mueve a pensar sentidos de lo educativo y la transformación de nosotros mismos. Unas pedagogías y un enseñar que nos ayudan a cancelar la frontera entre lo que sabemos y lo que somos. Y es la relación experiencia-saber frente a la teoría práctica, una posible ruta para sabernos en lo pedagógico y en el enseñar. Tal vez pensar otras pedagogías y las didácticas nos exige reconocer cómo, cuándo y en qué casos se revela o manifiesta la cuestión pedagógica. Quisiera preguntarte si aquí en Cali ya se limpiaron las didácticas de los modos tradicionales de la instrucción y los métodos. ¿Será que el enseñar y el aprender se ha puesto en otros lugares? Te hago estas preguntas porque me despierta inquietudes, porque parece que estamos optando por una educación que se dirige a fenómenos. Tengo miedo de que ocultemos o desvinculemos la relación que tiene la educación con la vida y con el arte de vivir. En estos días recuerdo que visité unos personajes conceptuales como Michel de Montaigne en sus ensayos, Homero Educador, un fragmento de la Paideia, María Zambrano en un saber del alma, y ellos me hacían pensar en la pedagogía como aquellos espacios de la vida donde se piensa, se siente, se conversa, se construye saber en torno a la educación y el cuerpo. Pedagogías que anuncian un saber y al mismo tiempo la experiencia de una actividad que implica darnos forma humana, un saber de nosotros mismos. Nosotros estamos necesitados de una nueva educación, aquella que se nos antoja inventar como educación corporal, que nos permite poner en consideración el sentido que cobran los discursos despojados de un saber sobre nosotros mismos. De los discursos necesitamos, creo yo, lenguajes que nos permitan interrogarnos, pensarnos, sentirnos, que nos pongan en actitud de escucha, que provean novedad y nos pongan a pensar. En palabras de Jorge La Rosa, sería un saber de la experiencia, que no está fuera de nosotros mismos, sino que solo tiene sentido en el modo como configura una personalidad, un carácter, una sensibilidad, o en definitiva, una forma humana que es a la vez ética, un modo de conducirse, y una estética, un estilo. Al plantear que la educación corporal es un saber de nosotros mismos, estamos poniendo al mismo tiempo la preocupación por la formación humana. Nos importa una educación que genere experiencias nuevas para devenires humanos. ¿Será posible una educación que no trate solo de conocimiento, sino también de nosotros mismos? La educación pondrá en juego la sensibilidad y el pensamiento, el hacer y el decir, las palabras y las cosas. Necesitamos la fuerza de la imaginación y de la ilusión para ir abriendo otros modos de pensar la educación, porque nos siguen incomodando lo que ha hecho de nosotros la educación. Un saber de nosotros mismos es también un retorno al cuerpo. Es un saber que nos proviene de la pertenencia al cuerpo. Ya no queremos esa educación que disciplina, prescribe e instruye los cuerpos, ni aquellas biografías que se moldean de acuerdo con los discursos racionalistas.
percepción y que admita el recorrido narrativo autobiográfico. Darle un valor al cuerpo en la educación es también darle valor a un saber de sí mismo. Es inevitable recordar que el ser humano siempre se halla situado espacial y temporalmente, y esto particulariza nuestros modos de ser en el mundo y lo que podamos llegar a saber de nosotros mismos. La situación nos ata a la contingencia, a la posibilidad, al sueño, a lo imposible. Experimentamos el mundo en situación. Cabe decir que no estamos hablando de la situación de un modo general, sino de manera particular. Es mi situación, aquella forma básica de existencia que integra el acontecimiento, donde algo me sucede. De los personajes conceptuales de lo que les hablé, quise aventurarme a pensar la biografía educativa y los relatos de vida con estudiantes universitarios que recién iniciaban su formación como maestros en la universidad. Hablamos de lo educativo desde las propias historias de vida, porque reconocemos que en la corporalidad se inscribe en nuestra propia historia. Todo lo vivido se instala en el cuerpo. En nuestro cuerpo está inscrita nuestra biografía y por nuestro cuerpo nos sentimos formando parte del tiempo, pues el cuerpo atrapa la experiencia íntima del tiempo. Esta imagen la he traído porque en esta experiencia, digamos, de pedagógica, de viaje con mis estudiantes y poniendo el cuerpo y haciendo cuerpo en el aula, quise entrar por su biografía para saber de la educación a partir de su biografía, las maneras como han sido educados, los acontecimientos que los hubiesen marcado, las fuerzas que los hubieran también, digamos, tocado como ser humano, los hechos o algunas situaciones que estuvieran atravesados por algo que para ellos tuviera como un valor relevante en lo educativo. Y a partir de esta biografía, los estudiantes construyeron unas bitácoras de su vida. Maestros y maestras, ¿cómo recibimos nosotros al recién llegado? Bueno, estos son estudiantes del primer semestre de la universidad que se están formando como profesores. ¿Cómo recibimos nosotros al recién llegado? A nuestros estudiantes, tal vez con atención, responsabilidad y hospitalariamente. Recuerda cuando me acogiste en tu casa que me dijiste que estabas haciendo resonar lo que aprendiste con autores y profesores contemporáneos como Fernando Bárcena, Jorge La Rosa, Carlos Esquíar y Walter Hogan sobre la educación como acontecimiento ético. Ahí aprendí yo también que debía disponer de unos gestos mínimos para recibir a mis estudiantes. Por eso inicié con escritura de cartas. Hicimos un epistolario para hacer aparecer la vida, los afectos y ante todo acontecimientos. Una vez la invitación a la escritura de la carta fue a través de las pasiones. Spinoza nos dijo que las pasiones tristes disminuyen la capacidad de actuar de los cuerpos y las pasiones alegres al contrario la aumentan. También él nos dice que no sabemos lo que puede el cuerpo. Yo quise saber del cuerpo a partir de las afecciones con la escritura de una carta a los miedos, a la tristeza, a las mentiras, soledades, egoísmos, haciendo resonar el concepto de que la educación como experiencia es eso que me pasa y que al pasar pues me deja huella, me transforma, me toca, yo no salgo igual después de cierto acontecimiento. Detrás de cada rostro se esconde una historia, un tiempo. Esto lo aprendí pues a partir de ese
El cuerpo es el lugar donde se escribe cada historia singular, el lugar donde sentimientos y pensamientos se manifiestan en latidos, en palabras, en imágenes, en nudos que oprimen o en brisa que orea el alma. Un ejemplo de cada. Querido miedo, hasta ahora me tenías engañado, me decías que me protegías, me hacías pensar que me frenabas por mi propio bien, te empeñabas en advertirme que soñar era peligroso, me intentabas convencer que era mejor si no lo intentaba, insistías lanzando tus temores para que no me hiciese ilusiones porque así, supuestamente, me evitabas sufrir nuevas decepciones. Pero lo único que has logrado ha sido frenarme. Me has impedido crecer y vivir como realmente quería. Me has paralizado ante las grandes oportunidades de mi vida. Una y otra vez me has susurrado al oído para que no lo intentase, ya que así no fracasaría. Pero he descubierto que el único fracaso es no haberlo intentado. Al final es lo único en lo que me arrepiento, de no haberlo intentado con todo mi corazón, porque eso me ha impedido descubrir mi potencial. No voy a oír más de esos miedos, de esa mentirosa y negativa imaginación destructiva. Ya no acepto las limitaciones que hasta ahora me has impuesto. A partir de ahora, esa energía que me empequeñecía y me hacía huir se convierte en mi razón. Ahora serás mi causa y mi propósito, el de jamás volverá a detenerme ante tus mentiras y así enfrentarte señores miedos. Me despido, viejo amigo, me engañaste con tus mentiras, pero ya no te creo, así que te digo adiós. Este es un ejemplo de una de las cartas que hizo alguna de mis estudiantes en la clase, en la cual hurgamos a partir de las pasiones para indagar la idea de la educación como experiencia, como acontecimiento de algo que nos marca, que nos deja huella, que nos deja una cicatriz. Incluso hubo una estudiante que en la bitácora yo no pude leer la carta y le dije, Manuela, yo no soy capaz de leer la carta, usted la hizo de una manera, está muy pincelada, y dice, es que yo no quiero que usted la lea, es que yo no quiero que usted sepa tanto de mí. Pues sí, yo me quedé como en silencio, y sí, pero Manuela, ¿qué generó esa carta? Me dijo, no, me permitió como pensar. Bueno, esta imagen que traigo acá es de Ernest, mi compañero, quien hace sus creaciones y de la cual también pues he aprendido, por eso está como acá y él también está aquí presente. ¿Ves, mi querido maestro, maestra, cómo un estudiante logra estremecernos y cómo la vida llega al aula? Ahora bien, no se trata de confirmar lo que ya sabemos, lo que le pasaba a Manuela, ¿cierto?, sino que las narrativas autobiográficas nos ayuden a pensar y pensarnos de otros modos, que es lo normal, hacernos preguntas ya formuladas, cómodas, seguras, estables. Lo normal es tal vez la confirmación de lo que ya sabemos, de lo que ya somos. Entonces, si estamos en el lugar de la experiencia, la experimentación, la disrupción, el querer intentar poner el cuerpo en el aula, entonces es necesario distorsionar lo normal, arriesgarnos, darle espacio a lo inesperado, al asombro, la curiosidad, la novedad, la imaginación. Porque debo continuar mi viaje y debo seguir prestando atención a mi marcha. Le pido disculpas si le molesta, pero recuerda que a veces se me quiebra la voz y se me descompone la cara. Pero creo que aprender también es desobedecer ciertos lenguajes de la pedagogía, de las didácticas, de esos discursos que se instalan en el deber ser, de esos discursos que no perciben la presencia de los cuerpos en el aula, discursos y prácticas despojados de un saber de nosotros mismos, esa educación que nos confirma lo que ya sabemos, esos lenguajes reproductores, imitativos, calcomanías, copias, que no son creativos, sino conservadores, adaptativos, que desvían la creación. Usted como yo, nos hemos sentido a veces perdidos, desorientados, frustrados como profesores, hundidos, confundidos,
pero también es parte de la experiencia de aprender como maestros, porque así como hay aprendizaje del asombro, también hay aprendizaje de la decepción. Me dijeron que en el camino hacia Seducere hay un restaurante disque exclusivo para los maestros y maestras que están participando en la Semana Maestra y que están pensando el cuerpo y la educación, reconfiguraciones de la educación corporal y las tramas subjetivas contemporáneas. Entramos. ¿Qué hay? Un recetario pedagógico de latín recepta, que posee dos grandes acepciones. Uno, para hacer mención a la descripción de algo. Dos, representa los pasos para seguir, para producir algo. Profe, ¿prefiere la carta o el plato del día? Como plato del día tenemos un maestro ignorante, inspirado en el francés Jean Rancière. Tiene de 0 a 10 ingredientes. Ese plato solo tiene 10 ingredientes. Usted mira pues si quiere eso. ¿Qué contiene? ¿Qué ingredientes contiene? Tiene las aventuras de un pedagogo de 1818, Juan Jacotot. Pedagogía basada en la voluntad y en la igualdad. Tiene 10 gramos de un maestro del comprender. Tiene 0 gramos de un maestro explicador. Tiene 10 emancipaciones intelectuales, porque quien enseña bajo el mandato de la explicación impide y embrutece que ambas inteligencias, la del maestro y la del estudiante, se relacionen como iguales. Tiene las aventuras de Telémaco, un libro escrito en versión bilingüe, no en español, pero usted puede elegir otro. Tiene 10 cucharadas de experiencia educativa. Tiene también 10 maestros emancipadores que se adhieren a la idea de que todas las inteligencias son iguales. Tiene una tercera cosa o cosa en común que está en medio entre el profesor y estudiante, que se pone a vibrar entre maestro y estudiante. Ojo, no es el dictar ni la insolayable necesidad de las diapositivas. Y tiene también otro ingrediente, y es que todos los estudiantes son capaces de aprender. ¿Cómo se prepara este plato? Hacemos varios cortes, ponemos algo en común, profesores y estudiantes, tomamos la igualdad como punto de partida para que pueda salir un maestro ignorante, aquel que enseña al lado de sus estudiantes, caminando en torno a una cosa común, y ese que afirma que su oficio no es la explicación. Bueno, ¿quiere este o prefiere la carta?
Ustedes preguntarán, bueno, no sé. A la carta tenemos el maestro inventor de Simón Rodríguez. Sí, el maestro de Simón Bolívar. ¿Qué fue el maestro de Simón Bolívar? Este plato solo tiene 3 ingredientes. Tiene un profesor argentino que es docente en Brasil llamado Walter Kohan. Tiene 3 cucharadas de rancia que nos ayudan a pensar desde el cuerpo. Tiene 3 cucharadas de revolución educativa. Tiene 3 cucharadas a rebosar, grandes, de un maestro errante, no tanto por su andar viajero e itinerante, sino por la intensidad de su vida educadora. Contiene interés en transformar, contiene no hacer nada por comodidad, enseña la inconformidad, la resistencia y apuesta por la creación. Tiene una cucharada al rebosar de preocupación por la educación en nuestro tiempo. Tiene la infancia de Tomás por América Latina. Tiene 10 cucharadas también al rebosar del ensayar como desafío. Y tiene 3 maestros múltiples, caleidoscópicos, que llegan, tocan, trastocan y luego se marchan. ¿Cómo se prepara este plato? De tanta rancia y compromiso, de un carácter osado, irreverente e incansable, salen unas ideas para hacer escuelas en tiempos como hoy, como siempre, difíciles. También para ensayar la escuela. Pudiéramos decir que es el ensayar como desafío, una práctica para atreverse a pensar, que puede ser nuestra práctica pedagógica, una práctica que se atreve a pensar, a imaginar, a soñar hasta con miedos, con hierros, con fracasos y a veces con éxito, del que se aprende más a inventar que a reproducir. Así, aquí hay praxis política, las palabras vivas de un viajar ensayando que también puso el ancla en América Latina. No olvide que el fuerte de este plato es inventar, errar y quizás fracasar. Este plato no es recomendable tan caliente, es necesario dejarlo reposar. También tenemos a la carta el perfume de la maestra de Diotima. Este tiene los siguientes ingredientes. Ustedes van mirando a ver cuál plato quieren. Está hecho de muchos ingredientes. Este es el perfume de la maestra de Diotima. De muchos ingredientes, producto de seminarios donde aparecen voces de distintos maestros. Contiene saberes que forman cuerpo con la experiencia y con la práctica pedagógica. Hay un saber vivamente adherido a una experiencia cotidiana, aparentemente poco importante para algunos. La clase es sensación, emoción, movimiento, pensamiento. Hay mucho riesgo e incertidumbre. Si usted le asusta esto, yo le recomiendo este plato. Tiene gracia, este plato tiene gracia. Es decir, integra la razón y el corazón. Si usted es de corazón frío, tal vez le caiga mal, pero puede ensayar. Los contenidos de la clase de Leticia abren preguntas y no ofrece respuestas. Para abrir el corazón y el pensamiento, este plato contiene varios tipos de letras, como una sopa de letras, como esas que vienen de pasas. De la disciplina con la que usted enseña, o sea, que tiene ese plato, esas letras, lo que usted enseña, pero también tiene lenguajes estéticos de la literatura, por ejemplo, la novela, los cuentos, fábulas, mitología, cine, caricatura, poesía, música, etc. La maestra dice que se trata de crear junto con los estudiantes. La cocinera dice que sobre todo hay que ponerse enfrente las diferencias. Cuando ella está cocinando, dice que se trata de producir diferencias y no repeticiones, o repetir con diferencia. El plato está hecho de una sopa de preguntas. ¿Cuáles preguntas están en ese plato? ¿Y yo qué pienso? ¿Y yo qué leo? ¿Cómo leo? ¿Y yo qué miro? ¿Cómo miro? ¿Y yo qué escucho? ¿Cómo escucho? ¿Y yo qué siento? ¿Cómo siento? ¿A mí qué me pasa? ¿Cómo se prepara este plato? Lo más apasionante es buscar, inventar, crear variadas formas de guiar la enseñanza. Esto provoca emociones y abre el pensamiento, intentando relacionar la inteligencia con el
aunque se intenta no desvincular el ser con el saber, con el que enseñamos. Hay que suspender el juicio sobre las estudiantes, porque lo necesario no es que aprendan algo, no, fundamentalmente no es que aprendan algo, sino que algo suceda en ellos, como dijo Esquilo. Hay que abstenerse de intervenir, corregir, disciplinar para normalizar. Más bien, con este plato se intenta acompañar para que cada uno encuentre su lenguaje, su estilo propio y por sí mismo. Este plato es recomendable caliente. Si le quitamos el fuego, es posible que no salga la creación. Bueno, también tenemos a la carta maestro de sentidos, plural. El ingrediente principal para un maestro de sentido, un poco pensando en la Biblia, que tiene en un texto la idea del maestro, de la verdad del maestro del sentido. Dice, el maestro del sentido es la revelación de lo educativo, pero usted lo combina como quiera. Vamos a mirar. El primero, educar como venta callejera y ambulante. Nelson elige en su saber hacer poner algo nutritivo sobre la mesa en la escuela, según lo que puede traer y de lo que haya logrado hacer hasta hoy de nutritivo. ¿Qué será? Otro, educar como movimiento de desplazamiento. Como David viaja en bus cada día, se le ocurrió relacionar el bus con su quehacer. Veamos, si desplazarse es como exponerse al mundo, mirar mucho, poner cuidado, hablar con quien va a su lado y preguntar, entonces hoy se inquieta por lo que propicia desplazarse educativamente. Educar como tejer. Luz es hija de una tejedora y en Nariño era la costurera del pueblo. Ella está estudiando para ser maestra y sus profesores, que por lo demás son bastante inquietos, le han ofrecido muchos libros, parece que son amigos de los conceptos, pero le exigen relaciones porque hay preguntas que ayudan a pensar. Por ello, Luz elige hacer un tejido, como quien hace su propio arte, hace un tejido de mapas para ver allí lo educativo. Educar como recrear. Juan era un gran jugador, no recuerdo de qué deporte, cuando llegó a la universidad. Él creía que se las sabía todas, como dicen por ahí, pero encontró unos maestros que le empezaron a mover su vida y empezó a darse cuenta que debía como borrar algunas guías, aquellos mapas que él tenía que le habían determinado a dónde hay que ir y a dónde no. Entonces Juan recreó su espacio de aula, ¿sí? Lo volvía a crear una y otra vez. Cada semana convertía su clase en un espacio para lo creativo, lo sensible y lo lúdico. Un lugar para estar, un lugar cálido, como cuando uno invita a los amigos a cenar a la casa. Educar en la experiencia de movimiento. Liliana quiere pensar lo educativo a través del caminar. Utiliza su propia experiencia de caminar como su búsqueda pedagógica, porque ve que a través del acto de caminar en la calle debe desplazar la mirada, demorarse, atender ciertos gestos, tiempos, ritmos, y decidió mapear su experiencia educativa, entendida como una práctica de atención. Hizo líneas, usó fotografías, las voces de los niños y las niñas, trajo fragmentos de lo que le dan a pensar los autores y reflexionó sobre el valor de mapear su práctica educativa. Estos últimos platos son un poco más exigentes y tardan un rato. Si gusta de ellos, deberá tomarse un buen tiempo, porque sus cocciones son muy lentas. Como ves, no tenemos una receta. No olviden que nos interesa también saber cómo entrar a las experiencias de aprendizaje desde el cuerpo, desde los cuerpos. Maestros y maestras, aprender es como viajar. En el viaje no hay direcciones únicas, hay trayectos, modos de recorrer, cierta manera de caminar, de moverse, quizá la extrañeza que provoca la salida se aprende con el viaje. Educar también puede ser ayudar a salir de viaje, pues salir afuera es escapar de lo fijo, correr riesgos.
exponerse y romper lazos familiares. Modo de habitar las aulas. Área restringida, solo personal autorizado. Asimilación. ¿Qué significa? Significa comprender. Sí, muy bien. Absorber. Ubicuo. ¿Lo sabía bien? En todas partes, todo el tiempo. ¿Y qué significa ubicua asimilación? Absorberlo todo en todas partes, absorberlo todo siempre. Bien dicho, George. ¿Cómo es posible imaginar algo si siempre se nos proporciona la imagen? ¿Quiénes leísteis 1984 el año pasado? Bien. Doble pensar. ¿Quién lo sabe? ¿Meredith? Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre le chupas la polla, pelota de mierda? Creer deliberadamente en mentiras, sabiendo que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Tengo que ser guapa para ser feliz. Tengo que operarme para ser guapa. Tengo que adelgazar, ser popular e ir a la moda. A los jóvenes de hoy se les dice que las mujeres son más zorras, putas, objetos a los que pueden follar, pegar, insultar, humillar. Es un holocausto comercial. 24 horas al día, durante el resto de nuestras vidas. Los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes. Las aulas están diseñadas para educar de cierta forma los cuerpos. Y si no, vea pues el auditorio. Lo primero que el estudiante ha de hacer dentro del aula es sostener el silencio, mantener el silencio. Habitar significa dejar huellas. Y el maestro también imprime huellas en la clase. Y si pensamos aulas hedonistas, potenciadoras de deseo, aulas estéticas que potencien lo sensible, aulas de la memoria, aulas poéticas que aumenten la creación y nos permitan revelarnos. Por ahora, habitar el aula desde y con los cuerpos nos está llevando a pensar la educación bajo la figura de la infancia. Un mirar infantil puede ser también mirar como cuando uno mira por primera vez. Cuando miramos algo por primera vez, ¿qué nos pasa? Puede haber asombro, sorpresa, desacomodación, incertidumbre, contradicción, sujeción, desarticulación, temor, duda, desasosiego, conmoción y un etcétera intenso y extenso. ¿Qué fuerzas potenciales hay en la infancia para pensar heterodidácticas? No hay aprendizaje que no sea egiptólogo de algo. No se llega a ser carpintero más que haciéndose sensible a los signos del bosque. No se llega a médico más que haciéndose sensible a los signos de la enfermedad. La vocación es siempre predestinación en relación con los signos. Todo aquello que nos enseña algo emite signos. Todo acto de aprender es una interpretación de signos o jeroglíficos. Esto nos lo dice
del ES en el texto plus y los signos. Apreciado maestro y maestra, usted y yo sabemos que enseñar viene de insignar, textualmente, dar o poner un signo, señales, marcas que pueden ser quizás descifradas por el estudiante. Bárcena dice que no sabemos muy bien cuando aprendemos, que el maestro pone signos que el otro va a descifrar a su tiempo y a su modo. Esto pues ubicándonos bajo la figura de la educación como experiencia o como acontecimiento ético. Aunque el viaje se organice y se planee, uno se puede desviar y extraviar, apartarse del camino, abrirse a lo diverso. La educación, aunque dogmática, planeada y mapeada, se puede dejar tocar por la novedad, por sus misterios. Hemos transitado por una forma de pensar la educación como experiencia. ¿A dónde hemos llegado? A bloques de sensaciones. Resulta que esta imagen hace parte de un texto que hicimos producto de una investigación que se llama Aproximaciones pedagógicas al estudio de la educación corporal. Hubo un momento en que nosotros empezamos a pensar la educación corporal a partir de algunos autores de la filosofía y algunos pedagogos, y a partir de esos autores como Schiller, Nietzsche, Foucault, Deleuze, de Crowley, llegamos en la última parte pues, de la investigación como a pensar la educación corporal a partir de unas dimensiones. Eso le hemos dado vueltas, a veces no nos sirve, a veces sí nos sirve, pero efectivamente lo que nos ha permitido también es un poco desacomodarnos y pensar. Entonces aparecieron como unas dimensiones de la educación corporal, la dimensión lúdica, histórica, estética, poética y ontológica, y a partir de esto, entonces hubo un momento en que algunos profesores nos decían, bueno, y esto en términos de la clase, ¿cómo pensarlo? Entonces a partir de ahí es que apareció la investigación en torno a las didácticas. El término heterodidácticos la hemos tomado prestada de una autora argentina que se llama Graciela Frigerio, que tiene un texto que se llama Enseñar lo impensable, y ella lo pone ahí, no lo desarrolla, pero nosotros en el grupo de investigación nos ha permitido como excusa para pensar. Quizás cuando termine la investigación no sea heterodidácticas, pero nos ha generado como alguna provocación en el pensamiento. Entonces, a partir de ello, hemos llegado a los bloques de sensaciones. Esta es otra composición de la imagen pues, que acompaña la diapositiva, y es que a partir de esta matriz que hemos organizado de lo que implica la educación como experiencia y de la cual también es posible saber de la experiencia incluso en términos investigativos, que la educación como experiencia implica como hacer resonancia en eso que nos pasa. Jorge La Rosa, el español, empieza a hacer como una resonancia en cada una de las palabras, lo que, acontecimiento. Este fue lo que me sirvió como guía también para el ejercicio de las cartas, esas de las tristezas, de los miedos y eso. Entonces él dice que en lo que pues hay unos principios, los que están a ese lado, entonces nos pasa. Entonces, a partir de este ejercicio y leyendo a Deleuze y Guattari en el texto que es la filosofía, por allá en alguna parte ellos trabajan lo que se llama bloque de sensaciones, pero pensando digamos desde otro territorio, pero también un poco con Deleuze uno aprende que es posible hacer procesos de descentralización, poner un concepto al lado de otro y que eso nos dé para pensar algo. Entonces empezamos como a hacer un ejercicio en los contextos de aula, pensando las clases con entradas a partir de conceptos, de afectos o de perceptos. Entonces, algunas clases, pues uno puede entrar con los tres. Por ejemplo, a veces cuando yo trabajo con bloque de sensaciones, están como los tres en el aula, pues también tiene que ser como una clase un poco como expandida, como larga de tiempo, ¿cierto? Para poder detenernos. Entonces, a partir de estos bloques de sensaciones, que fue un trabajo que se hizo en contextos de aula, con mis estudiantes, en el contexto
estudiantes de maestría, incluso hice el ejercicio con los estudiantes de doctorado, y a partir de ahí surgió en principio, bueno, estos son algunos ejercicios pues como el aula, ¿cierto? Como por el cuerpo, por ejemplo aquí hay unas imágenes en las cuales ese día trabajamos sobre el cuidado del otro, basándonos también en el texto de Carlos Escría sobre el cuidado del otro, que él trabajó en ese texto con el cine. Y nosotros aquí, en esta clase, yo la quise centrar por el cuerpo, en términos de que yo me metí como en el encuentro con los estudiantes, que el curso de pedagogía era también como un viaje, haciendo la metáfora de viajar, y ese día pues se me ocurrió que tuvimos un accidente. Entonces, como tuvimos un accidente, entonces yo llevo para clase pues varios de los asuntos que uno pues puede tener como cuando se accidenta, ¿cierto? Entonces, les dije, bueno, en este accidente uno se va a ocupar del otro, como eso de pensar también como al lado del otro, estar juntos. Y fue un ejercicio como a mí me pareció muy interesante porque salimos del aula, salimos afuera, y los estudiantes al principio pues tenían como hasta vergüenza de salir pues así, que uno está enyesado. Una chica me dijo, no, profe, a mí no me pasó nada, yo quedé fue loca. Yo, loca, usted quedó loca, y que hizo el ejercicio, o sea, armó la figura como de que tuvo problemas emocionales efectivamente en ese viaje, toda la clase fue alrededor de eso, o sea, fue una cosa como muy interesante porque fue muy corporal, pero a partir de ese trabajo los estudiantes escribían sobre lo que les pasaba, un poco como el ejercicio también de poner ahí como la reflexión a partir de esas sensaciones. Bueno, ese pues es un ejemplo, pues, son pues, varias cosas. Poner signos, cualquier cosa que nos dé para pensar. Por ejemplo, me ocurrió este semestre, una caja para alterar el estado de ánimo, entonces unas palabras como para pensar un maestro y lo sensible, también un poco pensando la idea del maestro, bueno, unos ejemplos. A partir de como si uno pudiera, no es que las escuelas generalmente son frías, no hay ningún cuadro, bueno, las de preescolar, sí, ¿cierto? Como esas sí tienen pues como un poco más de estética. Le dijimos, bueno, ¿qué tal si pensamos escribir, como si eso fuera un muro y podamos escribir, pintar y poner los deseos? Bueno, y pusimos como un contexto de problematización, estos son ejemplos. Bueno, entonces, ¿a qué hemos llegado hasta ahora? Pensando en esas dimensiones de la educación corporal, nos situamos en que, bueno, cuando yo voy a trabajar en clave estética, ¿qué pongo en la clase? O sea, pensando que el enseñar tiene que componer signos, ¿qué pongo yo en la clase? Un signo, eso también es como pensando en Jacques Rancière, él dice que lo que entre el maestro y el estudiante se pone en la mitad de esa tercera cosa que había pues en uno de los platos, puede ser cualquier cosa, puede ser un libro, puede ser la palabra del maestro, o el estudiante, puede ser una diapositiva, puede ser un juego, puede ser algo que provoque también, digamos, en términos del acontecimiento o de esta educación, que efectivamente pues logre como algún movimiento, ¿cierto? Que logre como agitar el pensamiento, la sensación, que desacomode. Entonces empezamos a ubicar, pues esto también es algo pues, que estamos haciendo como investigación de cada dimensión. Para la dimensión estética, signos de lo sensible; para la dimensión lúdica del deseo, pero ahí también se pueden abrir como a más perspectivas porque serían aulas de placer, en esa perspectiva que es más como hedonista; en la dimensión poética, signos creativos; y en lo de la dimensión histórica, signos de la memoria. Entonces, esos son como unas claves, digamos, que estamos intentando también persuadir en la clase, entonces entrar a la clase con esto. Por ejemplo, cuando trabajamos con las cartas, en el primer momento, pues entramos también como tocando un poco la memoria corporal de los estudiantes, porque están en sus propias vidas, entonces empezó como a salir como una persona que también puede ser lectora como de sí misma, ¿cierto? Como con cierta extrañeza cuando hacen su bitácora, ponen fotos y bueno, ponen palabritas, ponen objetos, eso ponen un montón de cosas que a mí sinceramente me genera también como cierto escalofrío porque hay unos estudiantes de unas potencias impresionantes, además porque si son 30 estudiantes son 30 bitácoras y todas son distintas. Eso también para mí es algo supremamente como interesante como profe, porque yo también como que no sé qué voy a encontrar cuando recibo de mis estudiantes. Bueno, y así incluso
decir de la educación corporal en el contexto de aula. O sea, ya no en términos solo como discurso, como una perspectiva conceptual, la idea de cuerpo, bueno, sí, la idea de cuerpo, pero cómo ponemos el cuerpo en el aula, cómo pensamos desde el cuerpo, cómo producimos también desde el cuerpo, cuerpos que se mueven en el aula, que se desacomodan, que se alteran, que se afectan, que se sientan, que el salón es desacomodado, aulas quizás de placer, que el aula tiene algo que generalmente no es lo esperado. En estos días con los estudiantes, yo llevé como unos pétalos de flores, llevé como los estudiantes, o al menos los que a mí me tocaron este semestre, como tan perezosos para leer. Entonces yo dije, ¿yo qué hago con estos chicos tan perezosos para leer? Entonces me inventé, como el juego del amigo secreto, le puse maestro secreto. Entonces, primera endulzada, pistas para la primera endulzada, leer tal texto, y de ese texto escribir una carta a su maestro secreto. Pero como el enseñar tiene que ver con ofrecer signos, entonces, ¿qué tal si le ofrece un signo? Entonces, incluso uno muy interesante porque los estudiantes, pues, ¿cómo así que la endulzada tiene que ver con escribir una carta? Ah, bueno, entonces escribir una carta. Por ejemplo, a mí esa maestra secreta me escribió una carta y me puso 4 frasquitos. Y en cada frasquito, esa pues fue una cosa pues sorprendente, en cada frasquito me escribió un texto y me puso un objeto y me ponía, esa es una pelota, y tenía unas caritas tristes, pero ¿qué más puede ser esa pelota? Así, cosas así. Entonces, yo veo esta idea puede ser como interesante. Segunda endulzada, entonces estamos ahí, ya no nos vamos a descubrir pues en 15 días. Y ha sido como interesante porque un poco provocar juguetonamente eso en el aula. Entonces los estudiantes son, ay no, la endulzada, profe, pero la endulzada, pero hagamos la entrega de los regalos. Entonces yo a veces utilizo lo que traen en la clase para hacer la clase. Yo por ejemplo cuando trabajamos las dimensiones, yo todo lo que tiene que ver con lo lúdico, pongámoslo en esta mesa, la estética aquí, lo histórico acá, y bueno, lo lúdico, bueno, o sea, las 4 dimensiones, ¿tá? Y sobre eso hicimos otra composición, y así, un poco pues como intentando, como desde ir con el cuerpo, pues en el aula. En nuestro estudio por los autores se despliega una pluralidad de sentidos respecto a la educación corporal. Este pluralismo de sentidos nos da la posibilidad de presenciar de un modo particular la educación corporal en perspectiva pedagógica. La corporalidad en sí misma es plural y las reflexiones sobre el cuerpo tienen un sentido múltiple. Del mismo modo, la educación tiene varios sentidos. ¿Qué podríamos decir de los sentidos que cobra relación al cuerpo y educación? En principio, que la educación corporal surge como un intento de hallar nuevas significaciones al cuerpo, aunque corramos el riesgo de generar contrasentidos y que podamos proponer, quizás, una nueva forma de decir que se distinga de aquellas otras formas que al principio tendían a confundirse con otras formas de educación del cuerpo. La educación corporal no solo traza nuevos modos de relacionar las ideas de cuerpo y educación en el contexto pedagógico, sino que también le da un valor al cuerpo, en su intención de abrir alguna posibilidad para pensar la educación de modo diferente al del disciplinamiento, la corrección y la docilización. Según nuestra consideración, ofrecemos claves interpretativas para explorar las relaciones cuerpo y educación a partir de la experiencia, porque estamos asumiendo que la educación no nos permite permanecer intactos. Lo que importa de la experiencia en la educación no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Hemos dicho que necesitamos una educación que parta de lo que nos acontece en la relación con el mundo, porque las figuras de la educación moderna nos invitan hoy, de nuevo, a repensar. No queremos una educación que se regule bajo ideas prescriptivas, que sea transmisora de conocimientos, que le apueste identidades predeterminadas, que se instale en conformidad con criterios de eficiencia y operatividad. Optamos por una educación que, en palabras de Lesiano, es una educación que da que pensar, porque nos abre a nuevas posibilidades de significación, permite transgredir discursos normalizadores en torno a la educación del cuerpo, involucra una forma de educar que atañe a la capacidad de afectar y de ser afectada, intenta salirse de ese saber que neutraliza y normaliza y nos pone en el lugar del desasosiego que provoca el pensamiento.
Una educación que nos da que pensar nos enfrenta con lo desconocido, supone una relación ante el conocimiento con preguntas que no son obvias, ni predecibles, ni programadas, exigen y provocan afección, intranquilidad y conmoción, por ello se vuelven fecundas para nosotros. Una educación que nos dé que pensar supone un movimiento con las palabras, los conceptos, las ideas, las imágenes, para hacer, deshacer y rehacer. Es un modo de educar que opta por un cierto modo de pensar y de sentir, lo que puede ser fragmentado, discontinuo, difuso e incierto. Que lo más profundo de la piel, Deleuze nos dice que solo las membranas ponen en contacto lo interior y lo exterior, lo profundo y lo alto, y es gracias a esta superficie topológica de contacto por la cual podemos decir que el acontecimiento no ocupa la superficie, sino que aparece en ella. La energía superficial no está localizada en la superficie, sino ligada a su formación y reformación. Desde la imagen de la membrana no hay afuera y adentro, ni hay una interioridad dada que pretenda abrirse a la exterioridad. Hay un pliegue, límite, membrana, frontera, invaginación, donde se ponen en contacto una afuera y una adentro. El pliegue hace presentes el uno y el otro. El pliegue articula, pone en contacto. El acontecimiento forma parte de ese contacto, entre lo que se efectúa en nosotros y lo que nos ocurre en términos de intensidad y resonancia. El acontecimiento sería el sentido y el valor de las cosas que nos pasan. Pensar la educación corporal bajo la figura del acontecimiento nos lleva primero a intentar pensar el acontecimiento como aquello que nos da que pensar y lo que está por pensar. Desde la imagen de la membrana podemos decir que el acontecimiento habita en el intersticio entre el sujeto y el objeto, entre las palabras y las cosas, entre los hechos y los valores, entre lo actual y lo virtual. Pareciera que el acontecimiento es ante todo un problema que constituye la tarea medular del pensamiento. Si el esplendor del acontecimiento es el sentido, lo que nos ocurre hace que nosotros no seamos los mismos. Dicho con la imagen de Heráclito, en el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. En perspectiva pedagógica, el acontecimiento afecta nuestra subjetividad y efectúa un cambio, un corte, una irrupción, un retroceso o un reanudar en otros sentidos. El acontecimiento nos lleva a leer en clave pedagógica, en una educación que espere más lo inesperado que la prescripción de ideales, que en vez de normalizar las conductas favorezca las singularidades, más allá de toda esencia predeterminada nos haga devenir. No espera que las cosas ocurran de determinada manera, sino en el orden de lo inesperado. No sugiere la reproducción de lo mismo, sino la repetición de lo diferente. Sugiere un individuo como potencia y no como forma. Aquí vemos también la imagen de la membrana. Lo que nos ocurre no se queda localizado en la superficie, se forma, se modifica. Hay efectuación y contraefectuación. Hay contacto en la medida en que hay coexistencia, implicación e intercambio. Ocuparnos de las cosas que nos pasan es darle importancia a las circunstancias de las cosas. ¿Por qué? ¿En qué caso? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Con Deleuze, el acontecimiento no dice de la esencia. Por ejemplo, un concepto como el del cuerpo debe decirnos en qué casos el cuerpo se convierte en experiencia educativa. Si el acontecimiento constituye la experiencia, ¿cómo lo que nos pasa en el cuerpo nos permite hacer experiencia educativa? ¿En qué casos trazamos un mapa de circunstancias que nos llevan a pensar la educación como experiencia, como aquello que nos concierne, nos afecta, nos toca, nos conmueve, nos deja huella? La imagen de la membrana aquí se nos torna como intensidad, porque es la forma de la diferencia, es lo que caracteriza una singularidad, es la circulación, flujo y emparejamiento de lo que nos pasa como razón de lo sensible. Take this waltz,
pasar. Así podríamos seguir recreando lo que nos dice Spinoza, que lo asombroso es el cuerpo, que aún no sabemos lo que puede un cuerpo. Take this waltz, take this waltz. Todo viaje es en el fondo perturbador, es decir, un ejercicio muchas veces inesperado en el que los territorios conocidos y aceptados, aquellos que nos ofrecen tranquilidad y certeza, son reemplazados por una dimensión otra que volverá quizás imposible el regreso a casa como si nada nos hubiera acontecido. Gracias a ustedes por sus presencias y a la profesora Lina.